Mire, vamos a ver hoy la continuación de los casos de incapacidades, pero en la clase anterior ya culminamos con los casos y ejemplos de incapacidades, adelante, en materia de capacidad jurídica, legal o de goce. Ahora vamos a ver cuáles son las situaciones o los casos de incapacidades de obrar o de ejercicio. Bueno, incapacidades de obrar en materia de capacidad de obrar o de ejercicio. Buena. Se mamó. Ok. Incapacidades. Vamos a ver si esa dosis de glucosa les hace menear el cerebro y poner atención aquí. Miren, vamos a desarrollar ahora las incapacidades que afectan la capacidad de obrar o de ejercicio. ¿Cuáles son esos casos donde la persona tiene limitada esa capacidad de obrar o de ejercicio? Vamos primero a recordar, a refrescar qué es la capacidad de obrar o de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de obrar o de ejercicio? ¿Alguno de ustedes, después de haber comido los caramelos? La medida de aptitud para realizar o para realizar actos jurídicos válidos por nuestra propia voluntad. Ok, ¿qué significa eso? ¿Cómo, además de repetirlo como un lorito, cómo entienden ustedes eso? Que la persona es apta por sus propios medios a realizar. ¿Cuáles son sus propios medios? Su razón, Su propia voluntad. O sea, y entonces, esa capacidad de goce, esa capacidad de obrar o de ejercicio implica que el sujeto pueda realizar actos jurídicos válidos por su propia voluntad. Por su propia voluntad. Ok, ¿qué casos afectan esa capacidad? Entonces, hay tres grandes situaciones en materia civil, que son esos casos que vamos a ver. Uno es la minoridad. Otro es la interdicción. Y el otro es la inhabilitación. Adelante, buenas tardes. Son tres situaciones conforme a las cuales de conjugarse alguna de ellas queda afectada en el sujeto la capacidad de obrar o de ejercicio. Es decir, la medida de la aptitud para realizar actos jurídicos válidos por propia voluntad del sujeto queda mediatizada, queda afectada cuando operan alguna de estas situaciones. Vamos, por favor, alguno de ustedes ya que nos lea el artículo 18 del Código Civil. Vamos a ver. Es mayor de edad quien haya cumplido 18 años. Es mayor de edad Quien haya cumplido 18 años. quien haya cumplido 18 años. Continúe leyendo. El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil.
con las excepciones establecidas por disposiciones especiales. ¿Qué entendiste allí? Que él es capaz de todo disfrute y de goce, o sea, de ejercer cualquier trámite legal siendo mayor de edad, excepto unas excepciones que establezca la ley, ¿no? Correcto. Es decir, siempre repetimos lo mismo, de que la capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción. En principio, el mayor de edad, como dice el artículo 18, ¿quién es mayor de edad? El que ha cumplido 18 años. El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil. Para todos los actos de la vida civil. Con las excepciones establecidas por disposiciones especiales. Bueno, ustedes ven casos en los que ahí el que tiene 18 años y menos de 30 no puede ser presidente. Pero es la Constitución Nacional que establece unos límites, unos topes de edades para determinadas funciones públicas o el ejercicio de determinadas funciones. Pero en todo caso tiene que ser una disposición de carácter normativo, bien constitucional, bien legal, que limite esa capacidad que se alcanza a partir de la mayoridad. La mayoridad, se entiende, es a partir de los 18 años. Entonces, ¿cuál es nuestra primera causa de incapacidad de obrar o de ejercicio? La minoridad. Entendiéndose por minoridad, Que sea menor de 18 años. el estado, la situación en la cual se encuentra una persona que tenga menos de 18 años. En consecuencia, esa persona que tenga menos de 18 años está sujeta a un régimen que no le permite realizar ningún acto jurídico válido por su propia voluntad. El menor de edad no puede realizar actos de disposición de su patrimonio, realizar actos de cualquier naturaleza que, salvo contadas excepciones, y esa incapacidad puede ocasionar que la realización de un acto civil realizado por un menor de edad pues está sujeto a nulidad porque su capacidad está limitada. ¿Su capacidad de qué? De realizar actos jurídicos válidos. De obrar o de ejercicio, ¿verdad? No puede realizar actos jurídicos válidos por su propia voluntad. Ese menor de edad, para realizar un acto jurídico válido, requiere de un conjunto de autorizaciones. Posiblemente, si tiene padres, está sujeto a patria potestad, posiblemente, además, consentimiento de padres, consentimiento de los tribunales competentes en materia menoril o en materia de menores o regulados por la ley especial venezolana de protección al niño, niña y al adolescente. Esas autorizaciones se requieren. O sea que la propia voluntad del sujeto no es suficiente. Entonces, el primer caso, jóvenes aún, de limitación a la capacidad de obrar o de ejercicio es la minoridad. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No? El segundo caso que vamos a ver es que limita la capacidad de obrar o de ejercicio, es la figura de la interdicción. Interdicción. Ya vamos a ver qué es la interdicción. Si contamos con suerte y dos por persona, de repente uno por persona, a lo mejor la glucosa les da para mover más el cerebro. Vamos a ver la interdicción. ¿Qué es la interdicción? Bueno, en primer lugar ya saben que constituye una incapacidad para
los efectos de la capacidad de obrar o de ejercicio. La interdicción supone que en el sujeto exista una incapacidad mental que no le permita al sujeto obrar de manera libre. Cuando hablamos en derecho, sobre todo en el derecho occidental fundamentalmente, el tema de la libertad está fundamentalmente arraigado en los ordenamientos jurídicos democráticos. Cuando hablamos y decimos que se requiere que una persona realice actos jurídicos válidos por su propia voluntad, es que su voluntad no esté atada, su voluntad no esté alienada, su voluntad no esté sujeta a una situación que le impida desbordar su voluntad, su criterio y su libertad de manera amplia, sin cortapisas. Cuando una persona adolece de un defecto intelectual que le impida valerse por sí mismo, el derecho consagra una incapacidad. Todas estas incapacidades son en beneficio del incapaz. Entonces consagra una incapacidad que, vamos a ver en qué consiste la figura de la interdicción. Ya con el código en la mano, el artículo 393 del Código Civil consagra la figura de la interdicción. Tú te pusiste pichirri y no lo repartí. Venga, pasamos para atrás. Mira. 393, perdón. No me puse las prótesis. 393. 393 del Código Civil. Ajá. El mayor de edad y el menor emancipado que se encuentre en el estado habitual de defecto intelectual que los hagan incapaces de proveer a sus propios intereses serán sometidos a interdicción, aunque tengan intervalos lúcidos. Mira, pero leíste horrendo. Tú puedes volver a leer y que entiendas tú y que los demás te puedan oír, escuchar y entender. Vamos a ver. El mayor de edad y el menor emancipado que se encuentren en estado habitual de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer a sus propios intereses serán sometidos a interdicción, aunque tengan intervalos lúcidos. Muy bien. ¿Qué entendiste allí de lo que es la interdicción? Es como un proceso. Fíjense ustedes en todo. Es una incapacidad que afecta la capacidad de obrar o de ejercer. Una incapacidad establecida por el derecho que afecta la capacidad de obrar o de ejercicio. ¿Y en qué consiste? O sea, es correcto, aun cuando tenga la persona momentos de lucidez. Pero ¿en qué consiste fundamentalmente la interdicción? Leyendo lo que tienes al frente del código. Voy a tener que no traer más caramelos porque entonces me embrutecen entonces. La glucosa los afecta. ¿Qué es lo que? Pero si la norma te lo dice, hijo, léelo. ¿Sí? El mayor de edad y el menor emancipado que se encuentren en estado habitual
De defecto intelectual. Párate allí. Defecto intelectual que se encuentra en un estado habitual. ¿De qué? Que los haga incapaces de proveer a sus propios intereses. Entonces, será declarado o debe ser declarado bajo interdicción. Entonces, dígame, ¿qué significa esto? Significa que la persona, por un trastorno mental, venga de nacimiento, sobrevenido, no importa, un trastorno mental, no cualquier trastorno mental, estado habitual de defecto. Entonces, ese sujeto, dígame, perfectamente posible si estamos en un grado de Alzheimer elevado, porque la enfermedad admite grado y puede ser que en sus inicios no se evidencie, ¿verdad? Pero yo le voy a explicar que tampoco es una apreciación cualquiera que haya que hacer. Una persona con Alzheimer, ya en su estado de ser detectable, por supuesto que es susceptible de ser declarada interdicta. Entonces, ¿qué significa la interdicción? Que la persona padezca de un estado habitual de defecto intelectual, que lo haga incapaz de proveer a sus propios intereses, aun cuando esa persona tenga intervalos lúcidos. Es ser que a veces se le prende una luz y parece agarrar mínimo, bueno, pero luego vuelve a caer. Entonces, ese estado habitual de trastorno mental genera, que hace que la persona no pueda valerse de sus propios intereses, genera esa posibilidad de que sea sujeto a ese régimen de incapacidad por un lado y de protección por otro, que se denomina interdicción. Aun cuando la situación del programa es que se le mencione el caso y que ustedes tengan eso fijado, que ustedes van a ser contadores públicos y administradores, no abogados. Solamente a título de cultura general, como lo que les mandé en el chat, no sé si lo vieron, de los animales, bien, está bien interesante cuando tengan un rato para leerlo, porque nosotros especulamos en las clases anteriores si tenían derechos los animales porque había unas leyes que los protegían. ¿Ves? Cuando tengan un chance, leen eso. Básicamente, volviendo al tema de los animales, antes de terminar, es que implica una protección al medio ambiente, a la fauna, etcétera. Y yo añadiría también un poco más de que es una protección inclusive hasta la sensibilidad del ser humano, que cuando ve a un animal agredido, pues eso es un choque. Pero eso no significa que los animales tengan la condición de personas, y mucho menos que tengan personalidad jurídica, y mucho menos que sean titulares de derechos y puedan asumir obligaciones. Ok, volviendo aquí a la interdicción, que les decía que no solamente por razones de información general. Hay varias cosas en materia de interdicción y de estos estados de ausencia de lucidez y de estos estados de trastorno mental. Realmente la interdicción es una incapacidad que el derecho la ha estructurado con la finalidad de dar protección al incapaz. Y de alguna manera también la sociedad protegerse, porque el hecho de que esté una persona insana mental realizando actos jurídicos, quién sabe qué situaciones o consecuencias negativas puede tener su accionar. Entonces, el derecho crea esta institución que se llama la figura de la interdicción. En la práctica, ¿en qué consiste? Consiste
en una declaratoria judicial que efectúa un tribunal competente en la materia, donde se le hace la solicitud por un grupo de personas determinadas que están legitimadas para hacerlo, de que una persona en especial deba ser declarada entredicha, y se hace la solicitud ante el tribunal competente. El tribunal competente, al admitir esa solicitud, es decir, al dar la entrada, acuerda con unas primeras medidas. En primer lugar, acuerda entrevistarse personalmente con el notado de demencia, como lo llama así el código. Esa es una. Ordena la realización de unos exámenes médicos, esa es otra, y ordena el interrogatorio de familiares y amigos de la persona de que se trata. Con estos elementos, el juez, de manera preventiva, declara una interdicción provisional que y designa a un tutor provisional. Declara la interdicción provisional en función de que ve las declaraciones de los familiares y de los amigos, ve los exámenes médicos que ordenó realizar, y se entrevistó el juez directamente con la persona de quien se trata. En base a estos elementos se forma criterio, y si considera que esos elementos le dan convicción para acordar temporalmente o preventivamente la medida de interdicción provisional, lo hará. Se sigue el procedimiento, se abre a pruebas el proceso, y luego al final, si de la demostración de todo el proceso, porque el propio sujeto tiene derecho a la actividad de estar en el proceso, pues, y decir, mire, no, un momentico, yo no, los dos serán ellos, yo no, lo que sea, tiene derecho a la defensa. El juez luego en la sentencia, o en la oportunidad de sentenciar definitivamente la causa, declarará si hay lugar a la interdicción o no la hay. Eso es lo que a grosso modo implica la interdicción. Para situarnos con los pies en la tierra y no creamos en pajaritos preñados, la interdicción, que es una institución para proteger al afectado, al débil, a la persona con trastorno mental, en la práctica también tiene por finalidad la protección, obviamente, de su patrimonio. ¿Qué pasa? Que la persona con una declaratoria de interdicción provisional o con una declaratoria de interdicción definitiva, no tiene la capacidad de obrar o de ejercicio. En ese procedimiento se designan todo un conjunto de órganos y de personas encargadas de velar por la rectoría de la vida de esa persona, de ese sujeto, en el sentido de que todo lo relacionado con su patrimonio, todo lo relacionado con la guía de su vida, va a estar orientado por un consejo de tutela, por un tutor, etcétera, que orientarán la actividad de este sujeto. Cuando yo les decía que debíamos poner pie en tierra, que ustedes ven tanto loco en Caracas y en Venezuela, pobrecitos en un estado de ruindad total, olvídense de que haya habido un pronunciamiento de un tribunal que los ha declarado entredichos. No. La verdad verdadera es que la utilización de la figura de la interdicción tiene todo el sentido del mundo cuando hay un patrimonio del que es titular el entredicho. Nadie está solicitando interdicción de limpio. O sea, esa es la tragedia y esa es la verdad. O sea,
No, que ese que se la pasa comiendo no sé qué cosa en la calle, no, mire, nadie está llevando a un tribunal y abriendo un proceso de interdicción a un niño. Generalmente el sustrato es de orden patrimonial. En otras veces el fundamento no necesariamente es tan crudo como se lo estoy poniendo, puede ser que tenga que ver con la vida del sujeto o con la salud del sujeto. Ahí tenemos enfermos mentales que no se dejan hacer nada, que no admiten la intervención médica para nada y a veces las personas no quieren asumir una responsabilidad porque jurídicamente pensarán que no les corresponde. Pero hay algo más. Si la persona dispone de algún patrimonio, la ley ordena que una de las funciones vitales de los encargados de la protección del entredicho es que si su patrimonio debe ir orientado fundamentalmente a la recuperación de su salud mental. Y esto solamente se logra a través de un pronunciamiento judicial que determine que tales personas serían los administradores, los representantes de esta persona que está en ese estado de interdicción. Entonces, esa es muy a grosso modo la noción general, porque hablar de cómo es el procedimiento, de que eso no es problema de ustedes. Pero lo importante es que ustedes sepan que una limitación a la capacidad de obrar o de ejercicio, uno es la minoridad, otro es la interdicción. ¿Qué supone la interdicción? Le repito de nuevo, supone que exista un estado habitual de defecto intelectual que haga que el sujeto sea incapaz de proveer a sus propios intereses. Todo eso, como les dije, debe ser demostrado en un proceso, etcétera, etcétera. Porque implica que al sujeto que sea declarado entredicho deja de tener la libre administración de sus bienes, inclusive de su vida. Mire, no, pero es que yo quiero ir para tal hospital. No. La protección total implica de que esta persona puede tener todos los derechos y capacidades derivadas de la capacidad de goce, pero jurídica, legal o de goce, pero no tiene la capacidad de ejercicio. No puede realizar actos jurídicos válidos por su propia voluntad. Para que un entredicho pueda disponer de su patrimonio, jamás por su voluntad podrá hacerlo. Deberá requerir de autorizaciones judiciales y de los órganos de la tutela que tiene legalmente asignados. Esa es la figura, pues, de la interdicción. Pregunta. ¿Lo sabe todo? ¿Quedó claro? ¿Cuáles deberían ser los casos de interdicción? ¿Qué enfermedades podrían hacer? No, fíjate, la ley no da un elenco o un listado de casos que pudieran decirse que los determine. No. Es difícil porque el abanico de enfermedades mentales en las personas es inmenso. Entonces la ley se limita a decir que aquellos que se encuentren en un estado habitual de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer a sus propios intereses. Y ahí es importante el criterio médico. Por eso es que dentro del procedimiento el parecer y el dictamen médico es fundamental. Es decir, mire, esta persona tiene síndrome de Down en un grado así, y esta persona no puede hacer esto y esto, no puede hacer esto y esto.
Prácticamente el juez aquí, a pesar de que la ley le da la posibilidad de entrevistar a la persona de cuya interdicción se trate, su norte fundamental es el dictamen de los médicos, que son los expertos sobre la materia, y que le van a determinar la situación, porque la interdicción supone realmente la anulación, por llamarlo de alguna manera, de la capacidad de obrar o de ejercicio. El declarado entredicho por una sentencia definitivamente firme, definitivamente pierde la capacidad de obrar o de ejercicio. Puede mantener la capacidad jurídica legal o de goce, pero la capacidad de obrar o de ejercicio definitivamente no. Y en cuanto a la capacidad jurídica legal o de goce, habría que ver en qué casos concretos, pero definitivamente la capacidad de obrar o de ejercicio por obra de la interdicción está totalmente anulada. Vamos a ver ahora el tercer caso de incapacidad de obrar o de ejercicio, que es la figura de ni puede grabar. Cuando ustedes vean esos términos, para que lo tengan claro, porque siempre lo verán: enajenar o grabar. Enajenar es un término jurídico genérico. El término genérico enajenar implica transferir a cualquier título o por cualquier título un derecho o un bien, bien sea por permuta, por venta, por donación. En todo caso implica disponer de la titularidad de un derecho y transferirlo por cualquier título. Eso es enajenar, es un genérico. Y gravar significa que se afecta un bien de nuestra propiedad para darlo en garantía del cumplimiento de una obligación. Eso es lo que es gravar. Y por eso se habla bienes grabados con hipoteca, bienes grabados con prenda. Entonces, enajenar y grabar. El inhábil no puede enajenar ni grabar. ¿Qué más? Su bien. O para ejecutar cualquiera otro acto que exceda de la simple administración. Fíjense, no puede tampoco el amigo declarado inhábil realizar ningún otro acto, ningún acto que exceda de la simple administración. Es decir, lo más que puede hacer una persona declarada inhábil es realizar actos de simple administración. En derecho hay la utilización de esos términos que a lo mejor a ustedes les puede parecer impreciso. Actos de simple administración y actos que exceden de la simple administración. Bueno, cuando se habla de actos que exceden la simple administración, se habla de actos de disposición. Cuando se habla de actos donde yo llevo, permuto un bien por otro, vendo, regalo, negocio de cualquier manera, entonces estoy haciendo actos de disposición y que exceden de la simple administración. Exceden. Actos de simple administración son aquellos que solamente tienen por fin conservar el patrimonio. Acto de simple administración, acto conservatorio del patrimonio. Lo más que puede hacer un entredicho son actos de simple administración. Sin la asistencia de un curador, bueno, no lo podrán hacer si no está con un curador que designe el tribunal. Inclusive puede llegarse, porque la norma más adelante lo determina, a la posibilidad, dependiendo del grado de trastorno del sujeto, inclusive decir, mire, tampoco los de simple administración puede realizar.
Entonces, estas son, jóvenes aún, las tres grandes incapacidades que afectan a la capacidad de obrar o de ejercicio. Cuando hablamos de interdicción, aquí yo omití, porque esta es la interdicción civil propiamente dicha, la interdicción que viene originada por un trastorno mental habitual y grave que hace que el sujeto esté impedido de valerse por sí mismo, que amerita esta incapacidad. Pero también, y es importante que lo conozcan, en nuestro ordenamiento jurídico, las personas que son condenadas a penas privativas de libertad, como lo pueden ser de presidio, y en algunos casos, no estoy seguro, de prisión también, condenados con sentencia, generan como pena accesoria la interdicción de la persona a quien se le ha sentenciado por la comisión de un delito en particular. Significa esto que además, son casos específicos en materia penal, donde la persona del condenado por delito que amerite pena de prisión, más que todo las de presidio, aparejan la pena de inhabilitación, es decir, que tiene limitada su capacidad negocial y no puede realizar actos jurídicos con libertad, así esté en su mejor sano juicio. Esa es lo que llaman la interdicción penal, que, mira, eso es materia de derecho penal, pero que es prudente informárselo, que si el individuo, no por estar enjuiciado, tendría que estar condenado. Dígame. Ahora, que solo por estar preso, condenado, ya debe estar inhabilitado de cierta forma. Condenado con sentencia definitivamente firme, es decir, contra la cual no haya recurso alguno. Entonces, como pena accesoria por mandato legal, la ley se establece que el sujeto también se le apareja la pena de interdicción y no podría realizar tampoco determinados actos jurídicos civiles con libertad. De esta manera, jóvenes aún, esta parte del tema 4, concerniente a la capacidad, concerniente a este punto de la capacidad, aquí la hemos culminado. Veremos ahora otros atributos de las personas. El nombre de las personas, tanto naturales como jurídicas, por un lado. Veremos la sede de las personas, todo lo vinculado al domicilio de las personas naturales y de las personas jurídicas. Y así como ya ustedes saben cómo nace la personalidad jurídica de las personas o de los sujetos de derecho, también veremos cómo se van a extinguir o cómo se extinguen las personas naturales y la personalidad de las personas naturales, cómo se extingue la personalidad jurídica de las personas jurídicas. Entonces, desarrollaremos estos puntos para la próxima clase. Gracias por la atención y nos vemos el próximo jueves a ver si les tengo las notas de los exámenes. Ok, gracias.